Continuando con las obras de Julio Verne, estamos ahora con el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 11, donde Phileas Fogg adquiere una montura a un precio increíble. El tren salió a la hora reglamentaria. Llevaba cierto número de viajeros, algunos oficiales, funcionarios civiles y comerciantes de opio y de añil, a quienes sus negocios llamaban a la parte oriental de la península. Passepartout iba en el mismo compartimiento que su amo, y un tercer viajero estaba en el rincón opuesto. Se trataba del general brigadier Sir Francisco Cromarty, uno de los compañeros de juego del señor Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que debía reunirse con sus tropas acuarteladas cerca de Benarés. Sir Francisco Cromarty, alto, rubio, de unos 50 años de edad, había recibido grandes distinciones durante la guerra de los cipayos. En verdad, hubiera merecido la calificación de nativo, pues desde joven vivió en la India y no había ido a su país de origen sino en muy esporádicas ocasiones. Era un hombre instruido, que de buena gana hubiera dado informes sobre los usos, la historia y organización del país indio, si Phileas Fogg hubiera sido capaz de solicitarlos. Pero este caballero no pedía nada. Él no viajaba, sino que describía una circunferencia. Era un cuerpo grave que recorría una órbita alrededor del globo terrestre, de acuerdo con las leyes de la mecánica racional. En ese momento rectificaba mentalmente el cálculo de las horas transcurridas desde su salida de Londres y se hubiera frotado las manos de haber estado en su naturaleza realizar movimientos inútiles. Sir Francisco Cromarty no había dejado de reconocer la singularidad de su compañero de viaje. Antes no había tenido oportunidad de estudiarlo sino con los naipes en la mano. Tenía, por lo tanto, razones para preguntarse si el corazón humano que latía bajo aquella corteza, si Phileas Fogg contaba con un alma sensible a las bellezas de la naturaleza y a las aspiraciones morales. Para él, esta era la cuestión. De todos los seres singulares que el general brigadier había encontrado, ninguno se comparaba con ese producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francisco Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo, ni las condiciones en que lo realizaba. El general brigadier veía la puesta en juego como una excentricidad sin sentido útil, en el que perdería necesariamente transir beneficiando, que debe guiar los pasos de todo hombre razonable. En el tren donde iba el extraño caballero, evidentemente se la pasaría sin hacer nada, ni por sí mismo ni por semejantes. Una hora después de haber dejado Bombay, el tren franqueaba los viaductos, había atravesado la isla Salcete y corría sobre el continente. En la estación de Callyan dejó a la derecha la bifurcación que descendía por
Kandalajá y Punua, hacia el sureste de la India, hacia la estación de Powell. En este punto entró en las sinuosas montañas de las Ghats occidentales, una cadena montañosa formada por rocas de basalto cuyas altas cumbres se hallan cubiertas de espesos montes. De tiempo en tiempo, Sir Francisco Cromarty y Phileas Fogg cruzaban escasas palabras. El general brigadier, tratando de animar la conversación que constantemente languidecía, dijo: «Hace unos cuantos años, señor Fox, hubiera tenido aquí un percance que hubiera comprometido su itinerario». ¿Por qué, Sir Francisco? Pues porque el ferrocarril terminaba al pie de estas montañas y era necesario atravesarlas en palanquín o a caballo para llegar a la estación de Kandalajá, situada a la vertiente opuesta. Esta demora, de modo alguno, hubiera descompuesto la economía de mi programa de viaje, respondió el señor Fox. No he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos. Sin embargo, señor Fox, repuso el general brigadier general, estuvo en riesgo de tener entre manos un asunto muy desagradable con la aventura de este muchacho. Passepartout, con los pies envueltos en la manta de viaje, dormía profundamente, sin soñar que se hablaban de él. El gobierno inglés es extremadamente severo con esa clase de delitos, añadió Sir Francisco Cromarty. Por encima de todo, procura que se respeten los usos religiosos de los indios, y si hubieran capturado a su sirviente, bueno, en caso de que lo hubiesen capturado, Sir Francisco, respondió el señor Fox, le habrían asignado una condena, y después de sufrir su pena, hubiera vuelto tranquilamente a Europa. No veo por qué ese asunto tuviera que perjudicar a su amo. Y dicho esto, la conversación volvió a apagarse. Durante la noche, el tren atravesó las Ghats, pasó por Nasik y al día siguiente, 21 de octubre, corría por un territorio casi llano formado por la comarca del Kandesh. La campiña, bien cultivada, estaba llena de poblados, sobre los cuales al minarete de la pagoda sustituía al campanario de la iglesia de los pueblos europeos. Numerosos arroyos, la mayoría afluentes o subafluentes de Godavery, regaban esta fértil región. Passepartout, despierto ya, miraba por la ventana y no podía creer que estaba atravesando el país de los indios en un tren del Great Peninsular Railway. Esto le parecía inverosímil. No obstante, nada era más real. La locomotora, dirigida por el brazo de un maquinista inglés y caldeado con carbón inglés, lanzaba su humo sobre las plantaciones de algodón, café, nuez moscada, clavo y pimienta. El vapor se contorneaba en espirales alrededor de los grupos de palmeras, entre las cuales aparecían pintorescos bungalows y viharis, una suerte de monasterios abandonados, templos maravillosos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura hindú. Más adelante se encontraron con inmensas extensiones de tierra que se extendían hasta perderse de vista, junglas
donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres, ahuyentados por los resoplidos del tren. En fin, interminables selvas surcadas por el trazo de la vía y en la que aún se podía ver algún elefante que con mirada pensativa observaba el paso acelerado del convoy. Durante aquella mañana, los viajeros atravesaron el funesto territorio tantas veces ensangrentado por los sectarios de la diosa Kali. Pasaron la estación de Maligamun y poco más adelante vieron que se elevaba Elora con sus admirables pagodas. Cerca de allí estaba la célebre Aurgabad, capital del indómito Aurangzeb. Sin embargo, ahora era solo la cabecera de una de las provincias agregadas del reino de Nizam. Fue en esta región donde ejerció su dominio Feringhea, el jefe de los Tugs, rey de los estranguladores. Estos asesinos, unidos por un lazo impalpable, estrangulaban para honrar a la diosa de la muerte, a víctimas de todas las edades, eso sí, sin derramar jamás una gota de sangre. Hubo un tiempo en que no se podía recorrer paraje alguno de ese terreno sin encontrarse con algún cadáver. El gobierno inglés logró impedir los asesinatos en buena medida, pero la espantosa asociación todavía existe y sigue en funciones. A las 12:30 del mediodía, el tren se detuvo en la estación de Burhajampur, donde Pasepartout pudo conseguir a precio de oro un par de babuchas adornadas con perlas y abalorios que se calzó con notoria vanidad. Los viajeros desayunaron rápidamente y salieron hacia la estación de Ausgur, luego de tomarse un instante en la orilla del río de Tapti, pequeña vertiente cuyas aguas iban a dar al golfo de Cambayé cerca de Surate. Es oportuno dar a conocer los pensamientos que ocupaban entonces el ánimo de Pasepartout. Cuando llegaron a Bombay, creía que las cosas no pasarían de ahí. Sin embargo, desde que viajaba a todo vapor a través de la India, un viraje importante se había operado en su espíritu. Su naturaleza volvió a surgir con celeridad. Volvieron sus caprichosas ideas de juventud y empezó a tomarse muy en serio el proyecto de su amo. Empezó a darse cuenta de que la apuesta era real. Debían dar la vuelta al mundo en un máximo de tiempo que no podía exceder. Por consiguiente, comenzó a inquietarse por las posibles tardanzas, por los accidentes que podían sobrevenir en el camino. Se sentía interesado en el desafío de la apuesta y lo ponía a temblar la sola idea de que hubiese podido comprometerla el día anterior con su imperdonable estupidez. Al ser mucho menos flemático que el señor Fox, se encontraba mucho más inquieto. Contaba y volvía a contar los días transcurridos. Maldecía las paradas del tren, lo acusaba de lentitud y vituperiaba para sus adentros al señor Fox por no haber prometido una prima al maquinista. El buen muchacho ignoraba que lo que era posible en un vapor no aplicaba para el tren, donde velocidad era reglamentaria. Por la tarde se adentraron en los desfiladeros de las montañas de Subtur.
que separan el territorio de Clondalk del de Bundeskunst. Al día siguiente, el 22 de octubre, para responder a la pregunta de Sir Francisco Cromarty, Passepartout dijo, luego de consultar su reloj, que eran las 3 de la mañana. En efecto, ese famoso reloj, siempre a la hora del meridiano de Greenwich, que estaba cerca de 70 grados al oeste, debía atrasarse 4 horas. Sir Francisco rectificó la hora dada por Passepartout y le hizo la misma observación que ya le había hecho Fix. Trató de hacerle comprender que debía ajustar su reloj por cada nuevo meridiano y que en vista de que se dirigían constantemente hacia el este, es decir, hacia la salida del sol, los días se acortaban 4 minutos por cada grado de latitud recorrido. Pero fue inútil, comprendiera o no la observación del general brigadier, el obstinado Passepartout no quiso adelantar su reloj y conservó invariablemente la hora de Londres, inocente manía que, por otra parte, no hacía daño a nadie. A las 8 de la mañana, 15 millas antes de la estación de Rothal, el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque rodeado de bungalows y de cabañas de obreros. El conductor del tren pasó delante de la línea de vagones y dijo: «Todos los viajeros deben viajar aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francisco Cromarty, quien pareció no comprender la orden, pues se hallaban en medio de un bosque de tamarindos y de cajores. Passepartout, no menos sorprendido, se lanzó a la vía y volvió casi al punto exclamado: «Señor, ya no hay más vía». «¿Qué queréis decir?», preguntó Sir Francisco Cromarty. «Quiero decir que el ferrocarril no sigue». El general brigadier al instante descendió del vagón y Phileas Fogg lo siguió sin darse prisa. Ambos se dirigieron al conductor. «¿Dónde estamos?», preguntó Sir Francisco Cromarty. «En la aldea de Colby», respondió el conductor. «El tren llega hasta aquí, sin duda. Las vías del ferrocarril no están concluidas». «¿Cómo? ¿Que no están concluidas?» «No, falta un tramo de 50 millas entre este punto y Allahabad, donde se vuelve a tomar la vía. Pero los periódicos anunciaron la apertura completa del ferrocarril». «¿Qué quiere que haga, oficial? Los periódicos están equivocados. Pero si ustedes venden el boleto de Bombay a Calcuta», replicó Sir Francisco, que ya comenzaba a aclararse. «Sin duda», respondió el conductor, «pero los viajeros saben muy bien que deben hacer trasladarse de Colby a Allahabad». Sir Francisco Cromarty estaba furioso. Passepartout no resistía más. Quería dar un buen puñetazo al conductor y no osaba siquiera mirar a su amo. «Sir Francisco», dijo sencillamente el señor Fox, «si tiene a bien, veamos cuál es la mejor manera de llegar a Allahabad». «Señor Fox, esa tardanza es absolutamente perjudicial a sus intereses». «No, Sir Francisco, estaba prevista». «¿Qué? ¿Sabía usted que la vía?» «De ningún modo, pero sabía que tarde o temprano cualquier obstáculo podría surgir en el camino. Por otra parte,
el viaje no se compromete. Tengo 2 días de adelanto que puedo sacrificar. Hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el 25 al mediodía. Estamos a 22, así que llegaremos a tiempo a Calcuta. No había nada que agregar ante una respuesta dada con tan completa seguridad. Lo cierto era que los trabajos del ferrocarril terminaban ahí. Los periódicos, al igual que ciertos relojes, tenían la manía de adelantarse y habían anunciado de forma prematura la conclusión de la línea. La mayoría de los viajeros conocían esa interrupción de la vía y al bajar del tren se habían apoderado de los vehículos de todo género que había en el poblado. Paicarís de 4 ruedas, carretas arrastradas por unos cebús, especie de bueyes de guiba, carros de viaje semejantes a pagodas ambulantes, palanquines, caballos, etc. Así que el señor Fox y Sir Francisco, después de haber registrado toda la aldea, volvieron sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fox. Passepartout, que en ese momento se reunía con su amo, hizo un ademán significativo al considerar sus magníficas más insuficientes babuchadas. Felizmente, él también había salido a buscar y titubeando un poco dijo: «Señor, me parece que encontré un medio de transporte». «¿Cuál?» «Un elefante. Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí». «Pues vayamos a ver el elefante», respondió el señor Fox. 5 minutos después, Phileas Fogg, Sir Francisco Cromarty y Passepartout llegaron hasta la cerca de una choza formada por una alta empalizada. En la choza había un indio y en la cerca un elefante. El indio hizo pasar a la cerca al señor Fox y a sus 2 compañeros. Una vez ahí, se encontraron en presencia de un animal medio domesticado, al cual su propietario domaba, no para convertirlo en animal de carga, sino de pelea. Con este fin había comenzado a modificar el carácter naturalmente apacible del elefante, para conducirlo de forma gradual a ese paroxismo de furor llamado much en lengua india. Para ello, debía mantenerlo durante 3 meses comiendo azúcar y manteca. Este tratamiento puede parecer inapropiado para el resultado que se pretendía, pero no deja de tener ser exitoso entre los criadores. Afortunadamente para Fox, el elefante en cuestión llevaba poco tiempo de ese régimen y el MUTS todavía no se le había declarado. Kyouni, así se llamaba el animal, podía, como todos sus congéneres, recorrer a marcha rápida largas distancias, de modo que, a falta de otra cabalgadura, Phileas Fogg resolvió utilizarlo. Pero los elefantes son caros en la India, donde comienzan a ser cada vez más raros. Los machos, que resultan convenientes para las luchas de los circos, son extraordinariamente solicitados. Estos animales casi no se reproducen cuando están domesticados, de tal suerte que solo se les puede obtener cazándolos. Por todo lo anterior, estos animales reciben extremo cuidado, de modo que cuando el señor Fox preguntó al indio si quería alquilarle su elefante, el indio se negó resuelto.
Fogg insistió y le ofreció un precio excesivo por el animal: 10 libras, 250 francos por hora. Se rehusó. 20 libras, volvió a rehusarse. 40 libras, siguió rehusándose. Passepartout daba un salto con cada oferta, pero el indio no se dejaba tentar. Sin embargo, se trataba de una bella suma de dinero. Si suponemos que el elefante hiciera 15 horas hasta Allahabad, serían 600 libras, lo que produciría para su propietario. Phileas Fogg, sin alterarse de modo alguno, propuso entonces comprar el animal y le ofreció al dueño 1000 libras. El indio no quería vender. Tal vez el muy pillo había olfateado la posibilidad de hacerse un magnífico negocio. Sir Francisco Comparty llevó aparte al señor Fox y le recomendó que lo pensara bien antes de excederse. Phileas Fogg respondió a su compañero que no tenía por costumbre de actuar sin reflexionar, que se trataba a fin de cuentas de una apuesta de 20,000 libras, por lo que necesitaba ese elefante. Aun cuando pagara 20 veces su valor, iba a adquirir ese elefante. El señor Fox se acercó de nuevo al indio, cuyos ojuelos, encendidos por la codicia, dejaron ver que no se trataba sino de una cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente 1200 libras, después 1500, enseguida 1800 y por último 2000. Passepartout, quien de ordinario estaba rojo, ahora se veía pálido de emoción. A las 2000 libras el indio se rindió. Por mis babuchas, exclamó Passepartout, hay quien pone a buen precio la carne de elefante. Cerrando el negocio, ya no hizo falta más que el guía, que fue más fácil de conseguir. Un joven parsi de rostro inteligente ofreció sus servicios. El señor Fox aceptó y le prometió una buena remuneración, lo cual no podía más que redoblar su inteligencia. Sin tardanza, llevaron y equiparon al elefante. El parsi conocía a la perfección el oficio de Mahut o Karnak. Cubrió los lomos del animal con una especie de funda y le dispuso de cada lado dos grandes canastos muy poco confortables. Phileas Fogg le pagó al indio con billetes de banco que extrajo del famoso bolso de viaje, aunque en realidad parecía que lo sacaba de las entrañas de Passepartout. El señor Fox ofreció a Sir Francisco Cromarty trasladarlo a la estación de Allahabad y el general brigadier aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco animal. Compraron víveres en Colby. Sir Francisco Cromarty tomó asiento en uno de los canastos y Phileas Fogg en otro. Passepartout montó a horcajadas sobre la funda entre su amo y el general brigadier. El parsi se colocó sobre el cuello del elefante. A las 9 horas dejaron el poblado para adentrarse por el camino más corto en la espesa selva de palmeras latanias.
Capítulo 12, donde Phileas Fogg y sus acompañantes se aventuran a través de la selva de India y lo que sucede a continuación. A fin de abreviar la distancia, el guía dejó a la derecha el camino del ferrocarril, cuyos trabajos se estaban ejecutando. A causa de los obstáculos que ofrecían las caprichosas ramificaciones de los montes Vindías, el tren no seguía el camino más corto, que era el que ahora Phileas Fogg debía tomar. El Parsí, muy familiarizado con los senderos de su país, pretendía ganar unas 20 millas atajando por la selva y se atuvieron a él. Phileas Fogg y Francisco Cromarty, metidos hasta el cuello en sus canastos, iban fuertemente zarandeados por el rudo trote del elefante, a quien el guía obligaba a una marcha rápida. Sin embargo, soportaban la situación con el más británico carácter, hablaban poco y apenas se veían el uno al otro. En cuanto a Passepartout, apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes, se cuidaba muy bien de no tener la lengua entre los dientes, según le había recomendado su amo, pues se le podía cortar por completo. El buen muchacho era despedido unas veces hacia el cuello del elefante, otras veces hacia las ancas, y daba volteretas como payaso sobre un trampolín. Sin embargo, entre de sus saltos de carpa fuera del agua se reía, bromeaba y sacaba de vez en cuando un terón de azúcar que el inteligente Kiouni tomaba con la trompa, sin interrumpir un solo instante el trote regular. Luego de 2 horas de marcha, el Mahout detuvo al elefante y le dio 1 hora de descanso. El animal devoró ramas y arbustos, después de haber bebido en una charca próxima. Sir Francisco Cromarty no se quejó de esta parada, estaba molido. El señor Fox parecía tan fresco y descansado como si acabara de salir de su cama. Pero si está hecho de hierro, dijo el general brigadier, admirado. De hierro templado, respondió Passepartout, quien se ocupaba de preparar un almuerzo ligero. A las 12 del mediodía, el guía dio la señal de partida. El territorio empezó a mostrar un aspecto muy salvaje. A las extensas selvas le sucedieron los bosques de tamarindos y de palmeras enanas. Después atravesaron extensas llanuras áridas sembradas de árboles raquíticos y grandes bloques de sienita. Toda esta parte del Alto Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más terribles de la religión india. La dominación de los ingleses no ha podido establecerse regularmente sobre un territorio sometido a la influencia de los Rajas, a quienes hubiera sido difícil alcanzar en sus inaccesibles retiros de los Vindhias. En numerosas ocasiones se encontraron con bandas de indios feroces
que hacían ademanes de cólera cuando veían pasar al veloz cuadrúpedo. Por otra parte, el Parsi los evitaba en lo posible, pues los consideraba gente de mal encuentro. Vieron pocos animales durante esa jornada, apenas algunos monos que huían haciendo mil contorsiones y muecas que divertían mucho a Passepartout. Uno de los miles de pensamientos que inquietaba a este muchacho era: ¿qué haría el señor Fox con el elefante cuando hubieran llegado a la estación de Allahabad? ¿Lo llevaría consigo? Imposible. El precio del transporte, añadido al de la adquisición, harían del animal un verdadero elefante blanco. ¿Lo vendería o lo dejaría en libertad? Esa amable bestia merecía que se le tuviese consideración. Si por casualidad se le ocurriera al señor Fox dárselo a él, Passepartout, como regalo, se sentiría muy apenado, y eso no dejaba de preocuparlo. A las 8 de la noche, los viajeros habían logrado franquear la principal cadena de los Vindhiyas y decidieron hacer un alto al pie de la falda septentrional para descansar en un bungalow ruinoso. La distancia que habían recorrido durante la jornada era de 25 millas y faltaba otro tanto de camino para llegar a la estación de Allahabad. La noche era fría. En el interior del bungalow, el Parsi encendió una hoguera de ramas secas, cuyo calor apreciaron mucho. La cena se compuso de las provisiones compradas en Colby. Los viajeros comieron cual gente rendida y cansada. La conversación, que empezó con algunas frases entrecortadas, se terminó con sonoros ronquidos. El guía estuvo vigilando junto a Keownee, que se durmió de pie apoyado en el tronco de un árbol grande. Ningún incidente ocurrió aquella noche. Algunos rugidos de lobos, tigres y de panteras perturbaron el silencio, una que otra vez, mezclados con los agudos chillidos de los monos. Pero los carnívoros solamente dieron de gritos sin hacer ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow. Sir Francisco Cromarty dormía con un sueño pesado, propio del bravo militar curtido en las fatigas. Passepartout, durante su agitado sueño, repitió las volteretas que había dado sobre el elefante. En cuanto al señor Fox, descansó con tanta paz como si se encontrara en su tranquila casa de Savile Row. A las 6 de la mañana emprendieron la marcha. El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad aquella misma tarde. De ese modo, el señor Fox perdería solamente una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Bajaron las últimas pendientes de los Vindhyas. Keownee seguía su marcha rápida y hacia mediodía el guía dio vuelta al poblado de Kelengen, situado sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba los parajes habitados,
por creer que era más seguro atravesar los campos deshabitados porque demarcar las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. La estación de Alajab quedaba a 12 millas al noroeste. Se detuvieron en un bosquecillo de bananos, cuyo fruto, tan saludable como el pan y tan suculento como la crema, a decir de los viajeros, apreciaron en demasía. A las 2 de la tarde, el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía de tener muchas millas de extensión. Preferiría bajar así al cobijo de la maleza. En todo caso, no habían tenido hasta entonces ningún encuentro delicado y parecía que el viaje llegaría a su fin sin mayores incidentes, cuando el elefante, dando algunas señales de inquietud, se detuvo en seco. Eran entonces las 4 de la tarde. ¿Qué sucede?, preguntó Sir Francisco Cromarty, asomándose la cabeza fuera de su canasto. No lo sé, oficial, respondió el Parsi, prestando oído a un confuso murmullo que atravesaba la espesa enramada. Unos instantes después, el murmullo se volvió más audible. Parece un concierto, distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Passepartout era todo ojos, todo oídos. El señor Fox aguardaba paciente sin pronunciar una sola palabra. El Parsi saltó a tierra, ató el elefante a un árbol y penetró en lo más espeso de la selva. Un minuto después volvió y dijo: una procesión de brahmanes viene hacia acá. De ser posible, procuremos no ser vistos. El guía desató al elefante y lo condujo hasta la espesura. Indicó a los viajeros que no se bajaran, mientras él mismo se preparaba para subir rápidamente a la montura, en caso de que fuera necesario darse a la fuga. Creía que lo tupido de la enramada los ocultaba completamente y que la comitiva de fieles pasaría sin verlo. El sonido discordante de las voces y los instrumentos se aproximaban. Los cantos monótonos se mezclaban con el toque de tambores y timbales. Pronto, la cabeza de la procesión apareció bajo la espesura de los árboles, a unos 50 pasos del puesto ocupado por el señor Fox y sus compañeros. Podían distinguir con facilidad, a través de las ramas, a los curiosos personajes que participaban en aquella ceremonia religiosa. En la primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos iguales por golpes de tam-tam y de timbales. Detrás de ellos, sobre un carro de ruedas anchas, cuyos radios estaban decorados con serpientes enroscadas, apareció una estatua horrorosa, tirada por 2 pares de cebús ricamente cubiertos. La estatua tenía 4 brazos, el cuerpo teñido de rojo oscuro, los ojos extraviados, el pelo enmarañado, la lengua colgante y los labios teñidos.
De su cuello colgaba un collar de cabeza y ceñía su cadera un cinturón de manos cortadas. La estatua estaba parada sobre un gigante derribado y sin cabezas. Si Francisco Cromarty reconoció aquella estatua. La diosa Kali, dijo en voz baja, diosa del amor y de la muerte. De la muerte estoy de acuerdo, pero del amor nunca, dijo Passepartout. Vaya mujer fea. El Parsi le hizo señas de que se callara. Se agitaban convulsos alrededor de la estatua un grupo de faquires pintados de todo el cuerpo con rayas de ocre, cubiertos de incisiones cruciales que dejaban escapar sangre gota a gota. Energúmenos estúpidos que en las grandes ceremonias hindúes incluso solían arrojarse bajo las ruedas del carro de Jaggernauts. Detrás de ellos, algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su vestimenta oriental, arrastraban a una mujer que apenas se sostenía. La mujer era joven y casi tan blanca como una europea. Llevaba la cabeza, el cuello, los hombros, las orejas, los brazos, las manos y los pulgares sobrecargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y sortijas. Una túnica bordada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de la joven, un violento contraste a la vista, iban unos guardias armados, con el sable desnudo en el cinturón y largas pistolas damasquinadas que conducían un cadáver sobre un palanquín. Se trataba del cuerpo de un anciano ataviado con opulentas vestiduras de rajá. Llevaba, tal como hiciera en vida, el turbante bordado de perlas y una túnica de seda tejida en oro, cinturón de cachemir adiamantado y sus magníficas armas de príncipe indio. Enseguida cerraban el cortejo los músicos y un gran séquito de fanáticos cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos. Si Francisco miraba toda esta pompa con aire singularmente triste y volviéndose hacia el guía le dijo: un sutí. El Parsi hizo una seña afirmativa y se puso el dedo índice sobre los labios. La larga procesión avanzaba lentamente bajo las copas de los árboles y pronto desaparecieron en la profundidad de la floresta. Poco a poco se fueron dispersando los cantos. Hubo todavía algunas ráfagas de gritos y alboroto en la distancia, y al final, después de todo ese tumulto, se quedaron sumidos en un silencio profundo. Phileas Fogg, que había escuchado la palabra pronunciada por Sir Francisco Cromarty, tan pronto como la procesión desapareció del todo, preguntó: ¿qué es un sutí? Un sutí, señor Fox, respondió el general brigadier, es un sacrificio humano, pero voluntario. La joven,
que, que acabas de ver será incinerada mañana al amanecer. ¡Ah, miserables!, gritó Passepartout, incapaz de contener su indignación. ¿Y el cadáver?, preguntó el señor Fox. Se trata del príncipe, su marido, respondió el guía, un rajá independiente de Bundelkund. ¿Cómo?, replicó Phileas Fogg, sin que su voz revelase la menor emoción. ¿Esas costumbres bárbaras todavía subsisten en la India? ¿Acaso los ingleses no han podido erradicarlas? En la mayor parte de la India, estos sacrificios no se cumplen ya, respondió Sir Francisco Cromarty, pero no tenemos ninguna influencia sobre las comarcas salvajes, en especial ese territorio del Bundelkund, que abarca toda la falda septentrional de los Vindhyas. Es escenario de toda clase de muertes y saqueos sin control. Pobre mujer, murmuró Passepartout, quemada viva. Así es, respondió el brigadier general. Quemada, y si no fuera así, no podían ustedes imaginarse la miserable condición a la que se vería reducida por parte de sus mismos parientes. Le afeitarían la cabeza, la alimentarían apenas con algunos puñados de arroz, la rechazarían, sería considerada como una criatura inmunda y moriría en algún rincón como un perro sarnoso. La perspectiva de esta horrible existencia con frecuencia impele a esas desgraciadas a someterse al suplicio, mucho más que el amor o el fanatismo religioso. Sin embargo, algunas veces el sacrificio es genuinamente voluntario y hace falta la enérgica intervención del gobierno para impedirlo. Hace algunos años, cuando yo residía en Bombay, una joven viuda pidió al gobierno autorización para quemarse con el cuerpo de su esposo. Como seguramente piensan, el gobierno se la negó. Entonces la viuda fue a refugiarse al territorio de un rajá independiente y ahí consumó su sacrificio. Durante el relato del general brigadier, el guía asentía con la cabeza y cuando el relato concluyó añadió: el sacrificio que tendrá lugar mañana al amanecer de ninguna manera es voluntario. ¿Cómo lo sabe usted? Es una historia bien conocida en el Bundelkund, respondió el guía. Sin embargo, esa desventurada mujer no parecía oponer resistencia, observó Sir Francisco Cromarty. Eso es porque la embriagaron con humo de cáñamo y de opio. Pero, ¿a dónde la conduce? A la pagoda de Pilají, a 2 millas de aquí. Ahí pasará la noche, mientras aguarda la hora del sacrificio. Y ese sacrificio tendrá lugar con los primeros albores del día. Luego de esa respuesta, el guía condujo al elefante fuera de la maleza y montó sobre su cuello. Pero, en el momento en que se disponía a arriarlo, con el singular silbido que emitía para ese fin, el señor Fox lo detuvo.
Dirigiéndose a Sir Francisco Cromarty le dijo: ¿y si salvamos a esa mujer? ¿Salvar a esa mujer, señor Fox?, exclamó el general brigadier. Todavía llevo 12 horas de ventaja y puedo dedicarlas a eso. Entonces es usted un hombre de corazón, dijo Sir Francisco Cromarty. Algunas veces, respondió con simpleza Phileas Fogg, cuando me sobra tiempo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.